Ustedes saben que dice la historia eclesiástica, o sea, la historia de la iglesia, que donde caía la sangre de un mártir, nacía una iglesia. Había expansión, nacía otra congregación. Y los seguidores de Jesús eran fortalecidos a causa de la muerte de otro. ¿Cómo es eso? Pasaban dos cuestiones aquí. Número uno, y es que no es nada más la fortaleza que da la palabra de Dios a una persona. O sea, no era nada más de eso, nada más que se estaban nutriendo. O sea, que ya eso es más que suficiente. Sino que la convicción de otro hacía que esa iglesia emergiera y se levantara. Entendemos entonces que la palabra ferviente de esos creyentes y, digamos, el martirio de otros, porque tenían que morir por la causa de Cristo, les daba un impulso que los hacía indetenibles. A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de todas las circunstancias sociales, políticas, el poder de la palabra es tan profundo, que en medio de la dificultad habían verdaderos discípulos. Yo puedo decir que aquí hay verdaderos discípulos, ¿sí? ¿Hay verdaderos discípulos? Entonces, que se escuche. Entonces, ahí es cuando uno recuerda las palabras del Señor, tan el Señor Él. Decía, bienaventurado tú que creíste aún sin ver. ¿Quiénes serán los que creyeron sin ver? ¿Quiénes somos los que creemos sin ver? Todos nosotros creímos sin ver. ¿Usted estuvo al lado de Jesús para creer en Él? No, ¿verdad? Creímos sin ver. Somos bienaventurados. Estamos hablando de aquellos que no conocieron a Jesús, pero podían tocarlo. No lo vieron de cerca, pero podían aprender de Él. No les tocó escuchar sus enseñanzas en primera fila, pero oye que sí las hacían realidad. Cuando hablamos del Señor, hablamos de vida. ¿Okay? Una amiga reciente me decía que, hablando con ella, me decía que encontré en el Señor mi complemento. Y yo les digo que no encontré mi complemento, yo encontré mi vida aquí. El Señor da vida. ¿Cuántos han escuchado la frase, la fe sin obras es muerta? ¿Cuántos la han oído? O la lengua es un miembro pequeño que hace alarde de grandes hazañas. ¿Quién ha escuchado esa frase? Que no sean la canción de ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua. Esas palabras pertenecen a Santiago, que era un discípulo de Jesús llamado Jacobo. O sea, también Jacobo era Santiago y Santiago era el de la carta de la epístola de Santiago. Él fue un predicador ferviente de la fe cristiana en Jerusalén y era conocido entre los judíos y entre los cristianos como el justo. ¿Okay? Jacobo el justo. Esto yo prefiero el papel, lo siento. Pero una vez que se dieron cuenta los fariseos en Jerusalén que él estaba predicando a Cristo, le empezaron a hacer contra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fe judía y la fe cristiana repelen en un solo detallito, que los cristianos creemos que Cristo es el Mesías y que vino y nos salvó, y los judíos pues que no lo reconocieron como Mesías. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Ok? Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que Santiago, el justo, el gran Santiago, a quien todo el mundo le pedía consejo y a quien todo el mundo escuchaba, estaba predicando a Cristo, lo fueron a buscar y le dijeron, ¿sabe qué? Te vas a tener que retractar desde una terraza. Vos te vas a subir ahí, vas a reunir a todo el pueblo al que vos le predicáis y le vas a decir que todo lo que dijiste y todo lo que enseñaste no era. Y Santiago le dijo, bueno, dale. Cuando se sube a la terraza y está en tremenda tribuna con un montón de gente más o menos grande, empezó a predicar a Jesús.
Justo lo que le dijo que no hiciera. No, dale, yo me retracto. El Señor es el Salvador, yo lo conocí, yo lo tenía de mi mano. Yo escuché sus enseñanzas y bienaventurados somos porque creímos, y empezó a predicar ese hombre ahí, y le empezaron a caer a piedra. Y Santiago es uno de los primeros mártires de la iglesia de Cristo porque lo mataron a pedradas. Hubo uno... se dice, no está claro si lo empujaron de la terraza y murió en el piso o con las mismas piedras él se desmayó y cayó. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó con la iglesia de Cristo en ese momento? ¿Qué creen que pasó? ¿Se pusieron a llorar? Crecieron, tomaron un impulso, porque ellos dijeron, vamos a pensar así, sus palabras son tan verdad, son tan ciertas, que dio la vida por ellas. Tomaron el impulso que necesitaban para continuar la expansión. La iglesia de Jerusalén se hacía mucho más fuerte y por eso donde moría uno, se multiplicaban los discípulos a causa de Cristo. La causa de Cristo es mucho mayor que nosotros. Dice... Ahora bien, yo no les vengo a hablar aquí de muerte, ni de muertos, ni de mártires. Sencillamente era un pequeño ejemplo para introducir el tema. Yo vine a hablar de vida, de aquello que es tan real, porque es tan real que no nos importaría morir por eso. ¿Cuántos tienen una verdad que es tan suya que no le importaría morir por eso? Es la verdad. Yo estoy hablando aquí de algo que va mucho más allá de la motivación. ¿De dónde estoy sacando las motivaciones que emprenden las acciones de mi vida? O sea, es más allá. ¿De dónde estamos tomando nosotros la fuerza para ejecutar nuestro llamado como iglesia de Cristo? Y si no lo estamos haciendo, ¿será que nos falta impulso? ¿Qué será lo que me falta para hacer lo que Dios me dijo que yo era? ¿Qué será lo que me falta para hacer lo que Dios me diseñó para mí? Y que sé que está dentro, pero que no lo saco. La razón de ser de la iglesia hoy en día está nutrida de la misma motivación que tenía Jacobo, que tenía Santiago, para predicar en esa terraza. Dios no cambia y tampoco varían su amor y su llamado. Y aunque hoy en día no nos vayan a apedrear, yo espero que no. O al menos, bueno, no todavía. Es importante preguntarnos, ¿será que yo tengo el mismo impulso que un hombre como Jacobo, o Pedro, o Juan? ¿Qué hago como iglesia? ¿Cómo participo en lo que Dios me mandó a hacer? ¿Será que hay motores que impulsan la visión? ¿Será que hay motores que impulsan mi misión de vida? Bueno, les voy a explicar con un video. Le pido por favor a protocolo que apaguen las luces y a Adriana que ponga el video de la escena, por favor, la escena de Valiente para que tengamos una ilustración. Leyes. Solo los primogénitos pueden competir por la mano de la hermosa doncella. ¡Arqueros, a sus puestos! ¡Sí, arqueros, a sus puestos! Y que la flecha afortunada dé en el blanco. ¿Qué están esperando? Apuesto a que arrojando troncos sería un campeón. ¡O sosteniendo puentes! Buen brazo. Y tiene un cabello brillante y sedoso. Fergus. ¿Qué? ¡Oh, qué tierno! ¡Ay, por favor! ¡Ya dispara! ¡Miren y gocen! ¡Vaya! ¡Ese fue un gran tiro! ¿No lo crees? Yo soy Mérida y competiré hoy para obtener mi mano. ¿Qué estás haciendo? ¡Mérida! ¡Vestido inútil! ¡Mérida, ya basta!
Atención aquí. Mérida, lo prohíbo. Buena película. Vamos a ubicarnos en el contexto entonces. Vamos a imaginar que nosotros somos esa flecha y que está siendo lanzada a un blanco. Nosotros podemos decir hoy en día que nosotros somos los enviados de la visión de esta casa, ¿o no? Nosotros, diga conmigo, nosotros somos los enviados de la visión. Somos los enviados de la visión. Ahora, con el impulso correcto, nosotros vamos a salir preparados. Con el impulso correcto, ¿ok? Vamos a salir preparados. Nosotros vimos en La Princesa que hasta la respiración fue sostenida, premeditada. Les dije, un impulso que viene de la premeditación, ¿ok? Hasta la respiración correcta era necesaria para que la flecha cumpliera el objetivo. Esto es un impulso en el que hay propósito no solamente en la flecha, sino en el arquero. ¿Y quién es el arquero que envía la flecha? El jefe, el Señor. Ni siquiera el apóstol, el Señor. Ahora, iremos como flecha en un viaje con propósito. Toda flecha persigue el blanco para el que fue impulsada. Y con el impulso correcto, es decir, el que se nutre de la fuerza del arquero, nosotros vamos a tener una garantía, y es que le vamos a dar a algo. A algo le vamos a dar. Cuando nosotros demos en el blanco, van a haber reacciones. Ustedes se fijaron que cada vez que un arquero lanzaba, había reacciones del alrededor, ¿verdad? Habían unos le estaban haciendo burla, otros por pura carambola, el chiquitico dio en el blanco, pero él tomó el impulso correcto. Pregunto. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a tener reacciones que son favorables o que no pueden ser favorables a la hora de cumplir nuestra misión y la visión de nuestra vida. Pero lo mejor de esa escena es el efecto de la última flecha, ¿o no? Es lo mejor de esa película, porque deshizo la otra flecha que había sido lanzada con un impulso incorrecto, por puro azar. Entonces, ya que estamos ilustrados y sabemos bien de qué vamos a hablar, vamos a hablar de un personaje que no me gusta casi. Yo no he predicado nunca de ese personaje, y es Pablo. Porque si alguien sabía de impulso, entonces la maestra tiene una sonrisa así. Voy a alquilar unos ventiladores para cuando digamos Pablo. Si alguien sabía de impulso, de dar en el blanco, de ser una flecha afilada y de trastornar profundamente, ese era el apóstol Pablo, quien nos deja en claro en varias oportunidades cuáles son los motores que impulsan nuestra misión de vida. Nosotros saquen la Biblia, los que trajeron Biblia en el teléfono o como quieran, vamos a irnos a Hechos 17, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas. Atenas, capital de Grecia, lo sabemos, ¿verdad? Y él estaba esperando a que llegaran Silas y Timoteo, que lo iban a ayudar en la misión de la iglesia en ese tiempo, en ese momento. En Hechos 17, versión Reina Valera, desde el versículo 16, desde el 16. Lo pusimos desde el 15 allá. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Diga, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. No los escucho, pero bueno, vamos a darles unas clases de teatro. Su espíritu se enardecía. Muchas gracias por ese enardecía, amén. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda una ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, los que no saben qué sean, le preguntan a Marilena al final del servicio. Mentira.
unos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Este peor es nada, pues. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué les predicaba Pablo? Y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Despertó el interés. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estaba el escenario dado. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo otra vez, ¿qué estaba? Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y no está pila él, pues. No está pila él de lo que está sucediendo alrededor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios creador de los cielos y de la tierra no solamente te da vida y aliento, sino que te da ¿qué? Algunas cosas. Te da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Maravilloso Dios, eso nada más lo puede hacer Dios. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, con el propósito de que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué le dice para que de cierto modo palpando? Ellos estaban adorando estatuas, esculturas, pues, esculturas de dioses, esas eran los dioses. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, me encanta Pablo, le dijo ignorante a los atenienses. Y no solamente eso, sino que mi Dios los perdona. Tranquilito, pues. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, aquí están las reacciones, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y si Pablo salió de en medio de ellos, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, reacciones favorables, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, que era uno de los jueces del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahora, ¿dónde están los impulsos aquí? El primer impulso es la necesidad. Diga, el primer impulso es la necesidad. La necesidad. ¿Pero cuál necesidad? En el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, que lo venían ¿a qué? A ayudar. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, tenemos una realidad aquí, es que la necesidad es espiritual. En primer lugar, la necesidad es espiritual. Pero esa necesidad que es espiritual
está dividida en dos. Hay necesidad en nosotros y hay necesidad en los demás. ¿Por qué hay necesidad en nosotros? Porque esa necesidad de predicar el evangelio arde en lo profundo de nosotros. Como un latido de fuego, un latido de fuego, una cosa que te quema. La necesidad de predicar, de ser la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Palabras de quién? De Jesús. El organismo vivo, la iglesia, que nutre a la humanidad para salvación. Dar las buenas nuevas es una necesidad de nosotros para la vida, sin la que nosotros sabemos que estamos incompletos. Nosotros sabemos que cuando no hacemos la obra, estamos incompletos. Es como estar en Dios, pero estar en Dios y ya. Dice Pablo en este mismo escenario, en el versículo 18, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nosotros no tenemos otra manera de existir. No existe, no hay otra manera de existir. Toda llama, toda flama, tiene un peligro y es extinguirse. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo mantenemos viva esa necesidad primero en nosotros? ¿Cómo la mantenemos viva? Número 1, mientras nos mantengamos cerca de Dios. David expresó, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No ardía. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Cómo es la presencia de Dios? Que prefiero estar un día y morirme al otro día. Prefiero estar un día en la presencia de Dios y morirme al otro día que 1000 fuera de esa presencia. ¿Cómo se mantiene la llama encendida? Mientras nosotros nos congreguemos, arderá, sí que arderá. Jesús dijo en Mateo 10:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Aquí está Jesús. Dice, mientras seamos obedientes, arderá. Pablo le dice a los filipenses, en capítulo 2, versículo 12, por tanto, escuchen bien esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no nada más cuando el apóstol Pablo es que vamos a obedecer. No nada más cuando esté el apóstol es cuando vamos a obedecer. Sea Pablo, sea Pedro, sea Arnoldo. Uy, perdón, se me chispoteó. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucho más en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Ocúpate. Ocúpate de tu salvación. Esto me lleva a mí a pensar que ser obedientes nos mantiene ocupados. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos ocupados obedeciendo a Dios y no nos va mal. Créanme que no. No hay otra cosa que hacer más que obedecer a Dios. ¿Cómo te va mal? No, que a mí me pasó esto, no, que pero ya va, estás obedeciendo a Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Estás ubicado? No, que me... Y no estoy diciendo que en la vida, en la fe, no hayan aflicciones. Pero en la vida, en la fe, hay aflicciones y hay consolación. Está la compañía de Dios. Está la garantía de que Él está con nosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Nuestra luz mantendrá el calor necesario para arropar la tierra y librarla del frío de las tinieblas. Nosotros tenemos que creer eso y tenemos que arder. Nosotros tenemos que arder. Y es nada más el primer impulso. Ahora, la necesidad es espiritual en nosotros, pero también hay necesidad en otros. El propósito real de los seres humanos, en primer lugar, es conocer a Jesús y que se caiga el velo de la ignorancia. Lo dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 2. Es decir, que la humanidad está dividida en dos partes. Una, ¿cuál es la primera? Los que no están destituidos de la gloria. Y los que están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que unos están justificados y sentados junto a Cristo en lugares celestiales, Efesios 1, y otros están simplemente destituidos de ahí. La Biblia, pero ya va, no es que yo estoy diciendo aquí que ellos están destituidos y no van para el baile.
La Biblia revela el estado espiritual de otros, no para condenarlos, sino como una necesidad de justicia y dependencia del Señor para que todos los que estamos predestinados en Cristo, estemos en Cristo. Nosotros seremos la respuesta de Dios para el mundo siempre y cuando atendamos nuestro llamado individual. Yo creo que yo puedo ser la respuesta para el mundo, pero tengo que atender mi llamado, ¿o no? La segunda parte de la necesidad es que la necesidad, no solamente la necesidad está en mí, la necesidad está en otros, sino que la necesidad es evidente. ¿Cómo se dio Pablo cuenta de la necesidad? Viendo. Nosotros no podemos ser indiferentes porque eso sería como poner una lámpara encendida debajo del almud. Yo prendí la lámpara, arde la llama, pero la escondo abajo de la mesa. Dice el texto que Pablo se enardecía viendo la ciudad y fue a partir de sus observaciones que no esperó más. Salió a predicar con denuedo y Timoteo, te estáis tardando mucho, yo me voy porque esta gente se está perdiendo. Salió a predicar con denuedo cumpliendo la misión para lo que había sido enviado a Atenas. Su misión cubría una necesidad evidente que era la idolatría. Pero nosotros ahorita mismo tenemos una misión como la de Pablo y lo único que está afuera no es idolatría nada más. Nada más hay idolatría, pero no es nada más idolatría. Hay muchas necesidades que nosotros podemos cubrir como iglesia y como individuos. Porque estamos llamados a eso y porque el llamado de Dios arde dentro de nosotros. ¿Es así o no es así? Ahora, yo les voy a dar un ejemplo. Si usted recibe una gran herencia, un tesoro, un saco, vamos a decirlo así, un saco para ir a tono con el teatro, lleno de monedas de oro, un edificio y unos 20 autos lujosos italianos, ¿usted dejaría que le robaran eso? Ya va. ¿Usted dejaría que le robaran eso? No, ¿verdad? No. Eso es mío. Si usted le dieron eso. Yo no voy a dejar que me quiten mi edificio, ni mis carros, ni mi oro. Claro que no. Es por eso que nosotros no podemos dejar que nuestra herencia se pierda. No podemos dejar que un intruso controle las pertenencias de nuestro Padre Celestial. En este caso, Atenas estaba entregada a la idolatría, pero nuestro territorio puede estar entregado a muchos otros terratenientes malignos que tienen cautiva nuestra herencia. La tierra es nuestra heredad. Eso es nuestro. La Biblia dice en Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vale preguntar, ¿qué estamos haciendo con esos privilegios? Vamos con el segundo impulso, están calladitos. Dios mío. El segundo impulso es la voluntad. Albert Einstein una vez expresó que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y es la voluntad. La voluntad de nosotros, del ser humano. Porque la voluntad de Dios la sabemos. Tenemos años estudiando la voluntad de Dios. No, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Congregate y escucháis cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es muy sencillo. O no lo escuchamos domingo a domingo. Ahora, falta que accionemos la voluntad de nosotros. En nuestro caso, la voluntad no solamente se trata de fuerza. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Dios produce qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto sí, solo sí estamos nosotros dispuestos a obedecer. Nosotros estamos en el punto ahorita en el que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no activamos esa palabra. Esa palabra. Dios pone el querer y pone el hacer. Ciertamente Dios lo pone. Dios le suma pasión, fortaleza, ganas y nos da el kit de supervivencia. Dios pone el querer como el hacer. Nosotros no podemos olvidar que nosotros somos esas flechas. Pero ¿qué pasa? Que el arquero nos va a buscar y hacemos... No es conmigo.
Unos se dejan agarrar por el arquero y los lanzan. Pero hay muchas flechas en ese saco que ya le está pesando ya. Mire, usted diga por favor conmigo, me enviaron a mí. Me enviaron a mí. Mucha gente se confunde con esto del querer como el hacer y lo toman a la ligera. No es lo mismo, el querer como el hacer, no es lo mismo que el que quiere puede. Porque cuando yo digo que el que quiere puede, es yo puedo y Dios me acompaña. Pero cuando Dios pone el querer como el hacer, Jesús triunfa sobre tu no querer y triunfa sobre tu no hacer. Es decir, que cuando no te den ganas, igual lo vas a querer hacer, igual lo vas a hacer. Porque el Señor triunfó sobre el querer como el hacer. No es el que quiere puede. Ay, cuando no quiera. Y esto es día a día. El texto base dice en el versículo 17, así que discutía Pablo, ¿verdad? En la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Cuándo discutía Pablo? Cada día. Yo les voy a decir algo rapidito, personal, mío. Y tengo testigos de eso. Yo era una que no quería evangelizar. Y estoy predicando ahí, y lo admito aquí, delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que usted sepa cuál es la obra de Dios. A mí me interesa que usted sepa que sí se puede. Que cuando uno activa la palabra, Dios pone el querer y el hacer. Yo no quería evangelizar. No quería. Yo me imaginaba los equipos evangelísticos y yo me recordaba cuando yo salía a evangelizar con la iglesia cuando yo era chiquita, que yo odiaba a la iglesia a la que iba cuando era chiquita. Y me imaginaba a los evangélicos caminando en la calle. No era para mí. Yo decía, no, yo esos equipos evangelísticos no. Yo voy a predicar en otro lado. Entonces yo decía, yo quiero evangelizar, pero era yo la que quería evangelizar. Después, cuando ya dije, no, hay que hacer la tarea. Voy a buscar por mis propias fuerzas dónde evangelizar. Me metí como en 800 grupos evangelísticos y ninguno fluí. Hasta que le dije, Señor, ¿sabe cómo es la cosa? Poneme el querer como el hacer. Yo no quiero ser hipócrita de decir, yo voy a evangelizar porque tengo que hacer una tarea evangelizadora. Yo quiero evangelizar porque dentro de mi vida, dentro de mi existencia, hay un llamado que me dice predicar, 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 predicar. Ese es el motivo, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Él triunfa. Y como Él triunfa sobre lo que nosotros no podemos hacer, como Él triunfa sobre lo que nosotros no queremos hacer, y como Él triunfa sobre lo que nosotros creemos que no vamos a hacer nunca, yo nunca voy a evangelizar. Ahí me tenés en los cortijos. Era muy cómico. Y vamos por otro lado. Nos vamos a meter en solamado de cabeza. Allá nos vamos a meter. Porque es adentro. No es porque Javier me dice, no es porque Plinio me dice y porque Guadalupe me dice. No es solamente por eso, porque si ellos le dicen, usted tiene que obedecer. No es solamente por eso. No es solamente porque el apóstol se para aquí y dice, esa es nuestra visión, evangelizar. ¿Cómo cuántos años tiene el apóstol diciendo esto? Como 4 años, 5 años. Más, ¿verdad? Como 4 años. Y la directora de enseñanza vino a evangelizar en el 2018. No me da pena decirlo. ¿Sabe por qué no me da pena decirlo? Porque admito mi debilidad, porque Cristo triunfó en ella. Eso me hace fuerte. Nuestra debilidad sirve para que Él se glorifique. Quería dar ese pequeño testimonio ahora.
En el texto base dice en el versículo 17, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían a la plaza. Pablo no hacía esto una vez a la semana. Estamos reyes nosotros. Pablo lo hacía todos los días. ¿Usted sabe cuánta energía se necesita para predicar, para mantener una discusión? Porque dice que discutía. Es decir, que la gente que lo estaba escuchando no lo quería oír. O por lo menos no le quería dar la razón. ¿Okay? Pablo estaba dispuesto a desgastarse sin importar el lugar, sin importar la hora, sin importar el público, sin importar si se bañó, sin importar nada. Él estaba dispuesto a ir. Él tenía la voluntad. Tomó el impulso que necesitaba, tomó de la fuente y de él corrían ríos de agua viva que animaban su existencia. Pablo sabía automotivarse y varias veces expresó cuánto valía la pena el oprobio que él estaba pasando a causa de las obras del Señor. Hace poco el apóstol predicó sobre eso. A Pablo no le importaban los escenarios. Él prestaba su voluntad y Dios hacía la obra a través de él. No es suficiente con estar listo. Yo estoy segura que todos aquí estamos listos. Estamos listos porque tenemos una casa que nos enseña, que nos discipula, que nosotros no hemos arado en el mar. ¿Verdad, pastores, que no hemos arado en el mar? No hemos arado en el mar. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos dónde estamos parados. Bien, el tercer impulso es el mensaje. El mensaje. Mire, el evangelio es el único mensaje que es tan personal que debería ser público. Es tan personal, es tan mío, que yo lo tengo que decir. Porque es que ¿quién me va a callar a mí? ¿Quién me va a quitar a mí la verdad de que Dios me transformó? ¿Quién me va a quitar a mí la verdad de que yo era una niña gris, depresiva, que estaba triste todo el tiempo, que estaba súper acomplejada? ¿Quién me va a quitar a mí la verdad de que Jesús hizo lo que yo soy hoy? ¿Quién la quita? Nadie. Nadie. ¿Me tenían que conocer? Oh, sí que sí. Ahora, vamos a leer el texto base del tercer impulso. El apóstol Pablo estaba en el Areópago. Eso era una especie de estructura, como imagínense todo esto, pero con columnas. Algo así. Y en esas columnas, o entre columna y columna, había una escultura griega. Las esculturas griegas, aunque ustedes no lo crean, ellos las pintaban. O sea, nosotros las vemos en gris porque es mármol, lo que los romanos replicaban, pero los griegos pintaban las estatuas, era bastante colorido. O sea, el tiempo del arte griego era bastante colorido, el helénico, ya el más heavy. Estatuas, y cada basa, una basecita como esta, cada basa tenía un nombre. Afrodita, tal, Zeus, Hermes, cualquier cosa. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dice, escuchen bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo estaba haciendo un paralelismo con lo que estaba viendo. Ningún Dios de esto hizo el mundo. No fue Vulcano, no fue... Ellos, según la mitología griega, trabajaban en comunidad, ¿no? Pero ninguno es tan poderoso para hacer el mundo. Ninguno. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué Dios griego se sacrificó por todos los hombres? O sea, Pablo estaba agarrando el escenario, el contexto, para romper paradigmas.
para romper. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Yo me leí, dice Pablo. Yo leí lo que decía Aristóteles y lo que decía Platón, lo que decían algunos poetas de ustedes. ¿Y saben qué? Hasta ustedes los han reconocido. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Por qué le dice oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres? Eso era lo más valioso para los griegos. Eso era el top, no había algo superior a eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, me encanta Él, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Diga justicia. Fue increíble cuando yo vi las banderas aquí. Tenemos las mejores danzarinas del mundo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está vivo. Dios está vivo. Por eso el mensaje está vivo. Por eso el mensaje nos impulsa. Las mismas palabras de Dios nos impulsan. Pablo habló del único Dios al que ellos no conocían, porque evidentemente solamente conocían dioses muertos. Eran humanos que beatificaban los seres, beatificaban a personas. O sea, eran humanos cualquiera y ellos los beatificaban y después hacían una estatua de ellos. O eran seres mitológicos, de cuyas leyendas ellos ya se estaban comenzando a desligar, porque cuando vino la fase griega, desde Aristóteles en adelante, el helenismo ya pesado, ellos empezaron a pensar en que solamente había un solo Dios. Eso está más ligado a Platón que a cualquier otro. Sí. Ellos estaban comenzando a desligar de esas leyendas y gracias a estas corrientes socráticas instauraron la creencia de un solo Dios, una deidad que es una unidad. ¿Okay? De ahí no estoy diciendo que eso esté correcto, sencillamente que la idea ya se estaba empezando a instalar en la mente de la gente. No estaba correcto porque de ahí viene la metafísica. Así que pendiente con lo que publicamos y con lo que leemos y con lo que compartimos en WhatsApp, que casi siempre son cosas de metafísica. Pendiente con eso, lee hasta el final. Aún así, esta situación representa, la situación de Pablo, la flecha que dio en el blanco por pura carambola, y el mensaje de Pablo fue la flecha que rompió y profundizó. Imagínense que la persona es el blanco. El blanco. Y una idea se instaló en el centro de su vida. Y esa persona se mueve por esa idea que llegó al centro de su vida. Es sencillamente una filosofía. Pero como nosotros somos unas flechas enviadas por el arquero, correcto, nosotros vamos a romper. Vamos a romper esas ideas y vamos a llegar no solamente al blanco, sino a lo profundo, que es al espíritu de las personas. Lo máximo que esa gente puede trazar es el alma, trazar así, rasguñar. Eso es todo. Pero Dios es espíritu y Dios llega al espíritu. Ahora, Pablo presentó al Dios vivo en sus facetas de... Miren esto, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Esto yo no sé si es hermenéutica, pero fue muy divertido hacerlo. Vicky, el cuadro, porfa. No está. Ah, sí está. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿es un Dios qué? ¿Es un Dios qué? Siendo Señor del cielo y de la tierra. Soberano. La adoración fue increíble porque era con esto. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Omnipresente, poderoso y
Estamos fallos nosotros, con el Dios vivo de nosotros. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Qué Dios se hizo carne y nos salvó? Jesús. Y Jesús es Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedo hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es un Dios que está cerca. Siguiente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice aquí, siendo pues linaje de Dios. ¿Es qué? ¿Y nosotros somos qué? Linaje suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Oh my God. ¿Qué estamos haciendo con esos privilegios? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es? Perdonador, sabio y justo. Pablo predicó sin usar la palabra creador, sin usar la palabra justo, usó el escenario. Increíble. En ese momento, yo creo que las estatuas hicieron, se rompieron. Se rompieron. Mi Dios, el Dios vivo, nuestro Señor, es a quien predicamos. Él es nuestro impulso y no hay una verdad más grande ni una labor más grande. No hay una labor más grande. No existe. También la palabra, es decir, el mensaje, lo que decimos, las palabras están vivas. Y como Dios está vivo, sus palabras lo están. El apóstol Juan lo expresa muy bien en el principio de su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos bien. Y también lo expresa en el inicio de una de las cartas. Primera carta de Juan 1, del 1 al 2 dice, en la versión textual, lo que existía desde el principio. A mí me encanta esto. Estamos hablando que nosotros no conocimos a Dios, ¿verdad? Nosotros no conocimos a Jesús, nosotros no lo tocamos. Nosotros no lo tocamos, no lo pudimos palpar, no tuvimos esa dicha. Pero somos bienaventurados por creer. Ahora dice Juan, que sí lo tocó, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, ya la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Para ellos también era una sorpresa. Para ellos también fue difícil tocar a Dios. O sea, nosotros somos bienaventurados porque creímos sin ver. Pero imagínense que una persona ande y te diga, yo soy Jesús, yo soy Dios, yo soy el Mesías que estabas esperando. Mi alma te desmaya y por eso que nosotros no nacemos en ese tiempo. Yo me desmayo. Caigo tiesa. Mejor ser bienaventurada sin ver. Imagínense haber estado en ese escenario y no haber creído. Interesante. Sí. Las palabras se hacen palpables en Jesús. Las palabras están vivas en Jesús. Nuestro mensaje impulsa porque hablamos vida sobre el Dios vivo que nos mueve la vida a nosotros. Ahora bien, Juan fue discípulo de Jesús, como les dije, y si él lo conoció y lo tocó y se lloró sobre él y todo. Pero ¿cómo puedo yo decir hoy, yo toco a Jesús? Yo toco al Señor. Con mis manos lo palpo. ¿Cómo lo digo? ¿Se puede? ¿Se puede? Déjenme decirle que sí se puede. Y les va a caer el balde de la responsabilidad. Nos va a caer el balde de la responsabilidad. Bueno, a mí ya me cayó porque esto lo escribí hace unos días. Dice, porque Jesús tiene un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Y a nosotros nos pueden tocar, nos pueden alcanzar. Entonces, la gente sí puede tocar a Dios. Yo no estoy diciendo que usted es Dios,
Sencillamente estoy diciendo que usted es el cuerpo de Cristo y tiene una responsabilidad. Yo soy el cuerpo de Cristo y tengo una responsabilidad. La iglesia debe hacer que Jesús sea palpable en la tierra. Por eso llevamos vida, llevamos su mensaje, llevamos salvación. Por eso cubrimos necesidades, por eso hacemos presencia. Porque es nuestra responsabilidad. Yo no lo estoy inventando. Eso está en Efesios 1, búsquelo. En Efesios 1 habla también sobre la predestinación de todos en Cristo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que toda la humanidad está predestinada en Jesús? ¿Será que todo el mundo está predestinado en el Señor? ¿Sí o no? Sí, sí, todo el mundo está predestinado, pero no está predestinado porque es chévere. Está predestinado porque en Cristo estamos predestinados. Ahora bien, yo no estoy hablando aquí que yo soy partidaria de la teoría de la predestinación, porque no es así. Sencillamente estamos predestinados en Jesús. Es decir, que todo el mundo tiene la oportunidad de creer, de alcanzarlo, de alcanzar la salvación. El Señor ya hizo todo el trabajo. Toda la humanidad está predestinada en Él, pero esto no se detiene aquí. La Biblia dice, eso lo dice Juan, que es necesario que para ser hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer para ser hijo de Dios? Para ser llamado hijo. Es necesario tener fe en Jesús para ser llamado hijo de Dios. Ajá, se trancó la cadena. Porque todo el mundo tiene la oportunidad de creer en Jesús para ser llamado hijo. Chévere, se trancó la cadena. ¿Por qué? ¿Y el que no cree? ¿Cómo hace el que no tiene fe? Pregunto, ¿qué pasará con los incrédulos? ¿Cómo pueden ser herederos si no tienen fe? Ah, pero Dios se las sabe todas. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, Dios también se las sabe todas. ¿Cómo van a escuchar si nadie predica? Y Pablo salió de la sinagoga y se fue para la plaza. Por eso nosotros somos el eslabón que hace que crezca la fe en los demás al llevar la palabra viva. Dios mío, estoy dando mucho. Están así. Les voy a hacer un espejo. Un espejo. Ay, Dios. Ahora vamos con el cuarto impulso. El renuevo. Este es mi segundo impulso favorito. El primero es la necesidad. El renuevo. ¿Por qué el renuevo? Una vez que nosotros llevamos la palabra y la hacemos palpable, esperamos reacciones. Cuando las flechas estaban siendo arrojadas, ¿habían qué? Reacciones alrededor. Y esta reacción, la reacción favorable, ¿cuál es? El crecimiento del linaje de Dios. La gente cree, es llamada hija, le prediqué, creíste. Soy llamado hijo de Dios, creció el linaje de Dios, automático. ¿Verdad que sí? Pero cuando oyeron, dice al final del texto, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a oír decir eso otra vez, vas a volver a venir y vas a decir la misma paja. Y así Pablo salió de en medio de ellos. No, me sacudo los pies y me voy. Mas algunos creyeron juntándose con él. Algunos creyeron juntándose con él. Algunos creyeron y siguieron de una vez. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Si en la Biblia están nombrados es porque hicieron algo. Si están mencionados ahí es porque algo hicieron, importante. Ahora hay que investigar eso. En otra ocasión. Ahora, entre los oyentes, los que creyeron se juntaron con él y le siguieron. Aquellos que creyeron fueron llamados hijos de Dios y así el linaje de Dios en Grecia y a nivel mundial, a nivel general, creció. El reino se expande, el reino rompe, el reino transforma, da dirección para seguirse expandiendo. Cuando la familia de Dios crece y se multiplica, se cumple el propósito del plan original de Dios, que siendo atraídos por Él y para Él, seamos coherederos, más que vencedores, llamados hijos, nuevas criaturas, pescadores de hombres, amigos, adoradores, discípulos y muchas otras cosas más. En primera carta de Pedro 2, del versículo 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hay una lista. No, que yo no tengo identidad. Bueno, lee las listas que hay en la Biblia.
ahora ya no seré llamados mis siervos, soy mi amigo. Sois mi amigo, dice Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Con el propósito de qué somos hijos de Dios? Para que anunciéis. Vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amigos, iglesia, amados, nuestra identidad es arder, pero yo les voy a decir cómo no hay que arder. Primero, no hay que arder. Por favor, no ardan así. Qué desastre. Esto no se les va a olvidar más nunca, estoy segura. Tampoco ardan así. Pobrecito. Pobrecito. Y se avienta, ¿verdad? Ahora, así no hay que arder. ¿Cómo hay que arder, Adriana? ¿Cómo ardemos nosotros? Así ardemos nosotros. Así ardemos nosotros. Justo así. Pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados. La más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas Me encanta que pongáis música, es lo máximo. Voy a concluir. Si no, no nos vamos. La sorpresa aquí es que Pablo salió de la sinagoga. Muchas veces nosotros estamos esperando que nos presten esto para predicar. Pablo salió de la sinagoga, se fue para la plaza y como causó problemas y revuelo en la plaza, se lo llevaron para un lugar mejor. ¿Dónde están los aerópagos de nosotros? ¿Dónde están los aerópagos de nosotros? En los Cortijos, Veritas, Belloso, Los Estanques. ¿Dónde más hay? Ahora Sol Amado, en Soler, en La Victoria, ¿no? En La Curva. ¿Para qué más? No tenemos estatuas griegas, pero ahí están los aerópagos. Nosotros debemos estar listos y ser consecuentes con la realidad. Nosotros somos la respuesta. Nosotros seremos escuchados, pero vamos a ser esmechados y molidos también. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestros oyentes no son ideales. No siempre nos va a escuchar el que queremos que nos oiga. No siempre nos van a querer recibir. Muchas veces nos vamos a ver en el escenario de convencer a las personas, de insistir para que oigan la palabra de esperanza. Nosotros podemos ser fácilmente con esta tarea víctimas de la crítica y de la burla. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Yo le voy a contar rápidamente algo que me pasó con este versículo y por qué lo uso tanto, ¿no? Una vez en la universidad, un profesor en público comenzó a meterse con los cristianos en clase. Yo estaba en la clase, él sabe que yo soy cristiana, de hecho, lo hizo porque yo estaba ahí. Y empezó a meterse con Cash Luna, empezó a imitar a Cash Luna y todo el mundo se empezó a reír. Y a reír, no, porque los pastores dicen esto y hacen lo otro, y y empezó a hacer chistes sobre chistes y chistes sobre chistes. Y yo al principio me estaba riendo porque la imitación era muy buena. Y yo también soy un poquito mala, pero después se empezó a poner personal. Después él se empezó a meter conmigo. Empezó a decir que en ese tiempo mis muchachos, yo estaba con un líder de Plural, que esos muchachos a mí no me iban a llevar a ninguna parte. Empezó a decir que yo no podía estudiar literatura porque yo era una santurrona.
Vos no podés estudiar literatura porque vos sois una santurrona. Vos no sabéis sentir. Vos no sabéis de lo que estáis leyendo. Curioso que le sacara 20 en todos los trabajos, ¿no? Vos no. Y empezó a meterse conmigo y con la iglesia, al punto de que una muchacha a la que yo estaba evangelizando en ese momento estaba a mi lado y me miró. Y yo, calladita me veo más bonita. A mí me defiende Dios. ¿Qué iba a decir yo? Si yo le respondía algo, perdía la cosecha con ella. Perdía el trabajo que había hecho evangelizándola a ella. ¿Y qué le puedo decir yo que no le vaya a decir Dios más adelante a él, al profesor? Eso fue fuerte. Yo le puedo decir que yo me gradué en depresión. No estaba deprimida literalmente, pero a causa de que en la facultad, en mi escuela, una escuela muy pequeña de menos de 300 estudiantes, sabían que yo era cristiana, pero al mismo tiempo era muy halagada porque era muy buena. Al mismo tiempo. O sea, ellos no me podían poner mala nota, pero tampoco me querían. Todos los profesores Dios mío, tenemos que recuperar nuestra nación. Tenemos que recuperar a esa gente. Todos los profesores me dieron la espalda. Era como si hablaran de mí en los pasillos. Y cuando yo estaba a puntico de llorar, ¿saben qué difícil que yo lloré? Estaba a puntico de llorar en el salón con todo lo que el profesor me dijo. El Señor me dijo en ese momento, 1 de Pedro 4:16. Lo anoté en el cuaderno. Cuando llegué a la casa, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. ¿Sabéis qué? Yo no puedo ser estudiante de literatura según tu criterio, pero soy una hija de Dios. Y eso es más grande, eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Nosotros más que filosofías damos vida. Nosotros damos vida. Y como flechas compartimos la abundante vida que Jesús nos entregó a nosotros. Es muy cómico porque somos la única flecha que se clava para que nadie se muera, sino para que la gente reviva. Por último, para todo aquel que piense que no es suficiente con los impulsos que hemos dado hasta ahora, y que crea que todavía no está preparado porque él está abatido. Yo no puedo porque yo estoy abatido. A mí más bien me tienen que consolar. Escuche lo que dice segunda carta a los Corintios 1 del 3 al 7. Escúchelo con atención, porque esta palabra es para nosotros en este tiempo. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una vez más, usted no hace nada. Usted no hace nada. Deje que Dios lo use y dele a otro consuelo a través del consuelo que Dios le da a usted. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abunda consolación en Jesús. Pero si somos atribulados, es vuestra consolación, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo estaba diciendo, consuélate en el Señor porque yo la estoy pasando bien.
Dijo eso. Dijo, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Nunca en esta casa, escuche bien, en esta casa nunca vamos a dejar de creer en ustedes. Nunca podemos dejar de creer en ustedes. Yo no puedo dejar de creer en mí misma. El Señor no deja de creer en nosotros. Dice, vuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Siempre vamos a ser insuficientes, pero tenemos un consuelo, que Él es suficiente. Y no importa, de verdad a Dios no le importa. No es que no le importa, sino que Él ya venció. Y cualquier estado en el que esté su vida, cualquier fase, Dios está dispuesto a perdonar. Dios envió a su Hijo para que usted tuviera vida. Vida en abundancia. Para que usted tuviera una causa mayor por la que vivir. Yo no sé lo que quiero de la vida, el Señor se lo da. El Señor lo da. Más de uno está desesperanzado. Yo sé que aquí hay más de uno que está desesperanzado. Que me quiero largar. Quiero ir. Pero es que nosotros estamos siendo atribulados para salvación. Atribulados para salvación. La estaba esperando. Jesús está aquí y diseñó el día de hoy como un plan perfecto para que usted pudiese salvarse, para que usted entendiera, para que todos entendiéramos la dimensión de su amor, como lo dije al principio. Ni lo alto ni lo profundo te va a separar del amor de Dios. No importa lo que hayas pensado, no importa lo que haya hecho, el Señor está aquí con los brazos abiertos, rugiendo, esperando que usted se acerque.